Hola, ¿cómo están? Nos reencontramos para hacer un nuevo especial. En esta ocasión, nuevamente convocando a Daniel Diego González, ya más conocido como Keki, referente de La Frontera Inesperada. Vamos a comenzar un recorrido, del cual este va a ser el primer especial, eh, de la obra de apenas una parte de la obra de uno de los mejores escritores, si no el mejor escritor de ciencia ficción de todos los tiempos, como fue Philip Dick. En este primer segmento yo me voy a dedicar a hacer una reseña biográfica del autor. A continuación, Keki va a abordar los principales tópicos de la obra y posteriormente vamos a hacer una selección de una primera selección de 5 obras para conocer a, a este autor que tanto le ha dado, también hay que decirlo, que tanto le ha dado a la industria del cine y que tampoco ha podido disfrutar de eso. Y ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, vamos con algunos datos sobre su vida. Philip Dick nació el 18 de diciembre de 1928 en Chicago, Estados Unidos. Posteriormente su familia se mudó a California, donde tras algunos idas y vueltas, debido a problemas familiares, terminaría residiendo definitivamente. Tras terminar sus estudios secundarios, se matriculó en la Universidad de California, en Berkeley, estudios que nunca finalizó. Publicó su primer cuento en 1952 a los 24 años y a partir de entonces se dedicó exclusivamente a la escritura, publicando su primera novela, Lotería Solar, en 1955. Eh, si bien el reconocimiento de la crítica le llegaría en 1963, cuando ganó el premio Hugo, gracias a una de las obras que se convertiría o que más trascendencia cobraría y que hoy está reconocida eh, popularmente y también por parte de los especialistas como su mejor novela, que fue El hombre en el castillo, y fue aclamado incluso en ese momento como uno de las grandes promesas en el campo de la ciencia ficción, incluso siendo protegido, apadrinado y promovido por autores consagrados como Robert Heinlein. Siguió siendo un desconocido e incluso menospreciado por el resto del mundo literario, que en general no tenía una gran consideración al género de la ciencia ficción, por lo que solo pudo publicar sus libros en editoriales especializadas que pagaban bastante poco, lo que lo llevaba también a tener una producción considerable. En consecuencia, aunque publicó abundantes novelas y cuentos de manera muy regular durante muchos años, siempre tuvo problemas económicos y podría decirse que murió en una situación cercana a la pobreza, o por lo menos para los estándares estadounidenses. En la década del 60, digamos, desde mediados de los 50 tuvo una relación bastante estrecha con todo lo que era la contracultura de California, empezando por el movimiento beatnik, eh, y posteriormente en los 60 más digamos, todo lo que eran los círculos de cultura alternativa y también las ideas de la nueva izquierda. Esto lo llevó a tomar posiciones que, como por ejemplo la oposición a la guerra de Vietnam, que lo llevarían a ser considerado como sujeto a investigar por parte del FBI, de la misma manera que muchos intelectuales y artistas de la época, además de figuras políticas y militantes, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué podemos decir su, de cuestiones más, digamos, privadas del autor, pero que pudieran relacionarse también de alguna manera con su obra? Bueno, los problemas de salud y los problemas
además psicológicos, por no decir psiquiátricos, que tuvo a temprana edad. Dick tuvo una muy mala salud desde la niñez, iniciándose a muy temprana edad en el consumo de medicamentos. Sufría también de sueños y alucinaciones que con el paso del tiempo comenzó también atravesado por las abundantes lecturas sobre filosofía y religión, entre otros temas. Comenzó a considerar esto como visiones generadas por la intervención de una entidad. Por supuesto que el consumo de drogas en el que se involucró por su contacto con los círculos culturales alternativos de la década del 60 potenció esta condición. En sus últimos años se volvió crecientemente paranoico, imaginando que distintas agencias de inteligencia conspiraban contra él y le tendían trampas. Entonces se obsesionó con la interpretación de señales e indicios y empezó a cuestionarse la realidad en la que vivía y que algo se ocultaba detrás de la aparente normalidad en que se desenvolvía su existencia. Bueno, finalmente, a principios de 1982, fue encontrado inconsciente en el piso de su casa en California, después de sufrir un derrame cerebral. Estuvo internado algunos días, hasta que finalmente su familia decidió desconectarlo de su soporte habitual, de su soporte vital, y falleció. Eh, en sus últimos meses había colaborado en la que se iba a convertir en la primera y más reconocida adaptación cinematográfica de una de sus novelas, la película Blade Runner, dirigida por Ridley Scott y basada libremente en su obra Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Él llegó a ver algunas escenas de esta película, de lo que iba a ser la película, pero falleció antes del estreno. O sea, no llegó a ver la película completa, mucho menos la repercusión que terminaría teniendo. En la actualidad, y con el paso del tiempo desde su muerte, su figura creció considerablemente de la mano de la revalorización que en general tuvo y viene disfrutando el género de la ciencia ficción en sus distintas manifestaciones artísticas y, por supuesto, a partir de las exitosas adaptaciones que tuvo su obra en el cine, ¿no? Donde podemos mencionar, además de Blade Runner, Total Recall, Minority Report y The Truman Show. Eh, Hoy podríamos decir que está considerado como uno de los mejores escritores de ciencia ficción de toda la historia, junto con autores de la talla de Ursula Le Guin, Robert Heinlein, Stanislav Lem, Isaac Asimov y Ray Bradbury. Pero bueno, con esto termino mi intervención en este segmento y doy paso a el análisis de los temas de la obra de Philip Dick por parte de Kiki. Segunda parte de este video colaborativo junto a un amigo personal, el profesor En Castillo, dedicado a Philip Dick. Lo primero que podemos decir en cuanto a su obra literaria es que fue alguien sumamente prolífico, que en un periodo de aproximadamente 30 años escribió casi 50 novelas, lo cual nos da más o menos, ha estipulado 8.000 páginas aproximadamente, probablemente un poco más de producción literaria. Otra cosa que cabe apuntar es que, tal como pasa por ejemplo con Lovecraft, hay algo en Philip Dick que excede lo literario, es decir, alguien puede decir esta idea es Philip Dickiana, por ejemplo, y no estar necesariamente familiarizado con su obra en primera persona, lo cual se debe en parte a que ha sido algo que quedó muy pegado dejó una marca muy importante en la cultura y, por ejemplo, en el cine ha sido adaptado muchísimas veces con mayor o menor suerte, como por ejemplo en la gran película, que de todas formas es una adaptación libre, que es Blade Runner. Una cosa a tener en cuenta es que fue un escritor popular, un escritor de ediciones populares que durante su vida tuvo, como ya dijimos,
temas referentes a problemas económicos, tensiones con editores, y en este sentido fue un escritor comercial en el sentido de que él escribía para vivir, digamos. Recién a partir de mediados de los 70 más o menos empezó a recibir reconocimiento ya. El reconocimiento le llega a él con la novela del Hombre en Castillo, de la cual vamos a estar hablando posteriormente, pero a mediados de los 70 empieza a entrar de alguna forma, entre comillas, al canon, digamos, de la ciencia ficción, siempre confinado en la ciencia ficción, en parte porque en la ficción especulativa él encontró, además de un modo de vida, un gran terreno para dar rienda suelta a su vasta imaginación y a sus ideas radicales estéticamente. Es decir, estamos ante una ficción especulativa y también una ficción especular en el sentido del espejo, pero también especular en el sentido de las alucinaciones especulares de la psiquiatría, en el cual el sujeto se ve a sí mismo como si estuviese mirándose un espejo, no por plantearlo en la figura de Dick, sino por plantearlo de cómo funciona este tipo de obras, que de alguna forma son un espejo deformante de mitos, de obsesiones, de venires que va a tener el mundo y la sociedad. En este sentido es una obra muy rica y muy vasta. Hay 3 etapas que tomamos las fases que plantea Pablo Capana en su biografía Idios Cosmos. La fase política, del 51 al 60. Acá Philip Dick trabajó también en novelas realistas, en varias novelas realistas, las cuales, si bien presentaban algunos rasgos que estuvieron pues presentes en toda su obra, pero la mayoría, salvo Confesiones de un artista de mierda, no fueron editadas en vida. Muchas fueron editadas posteriormente a su muerte. Pero también, bueno, obviamente obras de ciencia ficción. Se ve algo que trazaría mucho sus ficciones, que es la escritura multifocal, es decir, desde novelas que se combinan haciendo foco en diferentes personajes que van conformando de una forma como una especie de puzzle, pero que, y esto es algo bastante corriente en Philip Dick, no necesariamente cierran todos los temas o todas las subtramas, ni tampoco deberían por qué hacerlo, ¿no? Pero sí hay un montón de ideas y disparadores que son totalmente, ¿cómo se podría decir?, inspiradores para que el sujeto lector nos quedemos después pensando o rumiando, pero que también son novelas. La obra de Philip Dick es una novela o cuento que te atrapa y permite, esto lo sabrán quienes lo hayan leído, una lectura llevadera, digamos, no es nada que esté de alguna forma sobre recalentado, sobre cocinado para transmitir tal o cual idea. En este sentido, eso es interesantísimo y es una cosa muy frutable. Y bueno, Dick tuvo siempre tensión con los críticos, inclusive no quería saber nada con quienes analizaban su obra y hacían trabajos y papers y demás. Es decir, que siempre se corre el riesgo de tratar de disecar en este caso la obra de Philip Dick, para decir algo que él como se utilizaba como excusa para un disparador de otra cosa. En realidad la obra de Philip K. Dick, lo mejor es ir a las obras de él, donde directamente sus ideas están claras, planteadas y llevadas de una forma muy interesante, muy diría entretenida, inclusive para ser leída. Hay que tener en cuenta que las ediciones populares que
en las cuales él editó muchísimas de su bibliografía, eran novelas que planteaban determinada cantidad de páginas o de caracteres y salían en ediciones que eran 2 novelas así, o sea, si la veías de un lado tenía una tapa, si la veías de otro lado la otra, y él se ajustaba a esos moldes para hacer gran parte de lo que fue su obra en las primeras etapas. Después está la fase metafísica, del 61 al 70, plantea Pablo Capara, que cierra con una novela que vamos a estar hablando, que es Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, y después ya viene la fase mesiánica del 70 al 81, marcada por la experiencia mística del 74, y que hay una especie de trilogía que es Valis, la invasión divina y la transmigración de Timothy Archer. En este sentido, la obra va girando hacia las creencias del gnosticismo, la gnosis, digamos, y marcada por las ideas de lo que sería lo que él experimentó como una revelación o como una providencia hacia mediados de los 70. Los tópicos, y esto es muy interesante, los tópicos con los cuales aparecen en los cuentos y obras de Philip Dick son tópicos clásicos de la ciencia ficción. Es decir, tenemos robots, tenemos extraterrestres, tenemos viajes en el tiempo, tenemos religión. La ciencia ficción siempre trabajó mucho el tema de la religión. Tenemos mundos paralelos, está todo, tecnología, hasta gadgets tecnológicos, todo eso está presente, la guerra nuclear, algo que fue muy trabajado en la Guerra Fría, en la ficción especulativa, y todo está trabajado de una forma al servicio de esta visión tan personal que él nos plantea, y que de alguna forma viene a configurar como una clave para entender el devenir delirante del mundo, y podríamos decir un poco más rimbombantemente la angustia de la experiencia fragmentaria del sujeto posmoderno. No sé si le gustaría a Philip Dick que hablemos de la obra en estos términos, pero bueno, es algo que se desprende, digamos, de su obra, y que por algo es algo tan actual. Su obra es totalmente actual cuando la leemos, y las ideas que están son ideas que mantienen, que sirven para pensar el mundo en el cual estamos, digamos. El mundo se fue tornando de alguna forma Philip Dickiano. Una cosa central que va a estar a lo largo de toda su obra es la idea de la irrealidad, o la pregunta por qué es la realidad, por qué es el ser humano, pero también la idea de la irrealidad, es decir, la realidad pulverizándose ante los ojos atónitos de los personajes que poblan su literatura. Y en este sentido, no en vano fue tomado por autores como el filósofo del simulacro, Jean Baudrillard, el francés Jean Baudrillard, quien planteó de alguna forma que la sociedad de información y el ritmo centrífugo de la multiplicación, como si fuese una especie de virus de la información y de la virtualidad, canibaliza el mundo real en términos de lo que él llamó como el crimen perfecto, es decir, el signo pasa a reemplazar el lugar de lo real, y en ese mismo desplazamiento encubre la solución final, llamaba el exterminio de lo real, con los sujetos transformados de alguna forma en pequeñas centrales, todos nosotros de información, de conectividad,
multiplicados en infinitas pantallas, tratando de compensar de alguna forma un yo desintegrado. Todas estas ideas del simulacro que trató este filósofo son ideas que encontramos en las obras de Philip Dick. Él directamente, lo vamos a ver, tiene hasta una novela llamada Simulacro, por ejemplo, pero todas en el marco del género. Todas están en el marco del género y plantea justamente, muy interesante de ver, la absoluta potencialidad del género de ciencia ficción como un género de ficción, como un género totalizador, quizás el género literario por excelencia del siglo XX, porque el siglo XX, tanto como el siglo XXI, fueron siglos, y el siglo XXI es de ciencia ficción. Para cerrar un poco este breve acercamiento, entonces podemos decir que está la pregunta por lo real, la pregunta por el doble, que viene pegada a esa pregunta por lo real. Ahí entra la figura del androide, el acabose nuclear, el tema de la opresión. Siempre en Philip Dick encontramos el tema de las élites y las masas oprimidas, la manipulación en términos de los medios de comunicación y de las tecnologías. Y hay un marcado decadentismo que no es necesariamente distopía absoluta, o sea, es decadentismo, pero no es una distopía ni una idea nihilista, sino que en Philip Dick siempre está la idea flotando de la redención o la búsqueda de la trascendencia, en algunas fases de su obra más que en otras. Por último, podemos decir también que la obra de Philip Dick es personal, en tanto se diferencia tanto de, por ejemplo, la New Wave inglesa. Él no es un prosista del lenguaje, un poeta de la ciencia ficción, en sentido de la forma en la cual escribe. Es una escritura directa que aún las veces no hace que ciertas novelas sea difícil seguirles el hilo, pero por la cantidad de brechas que va abriendo, de tramas y subtramas y de personajes que involucran. Pero también lo que no le interesaba, y claramente no está en su obra, es la ciencia ficción dura, es decir, sus ideas científicas no le interesaban en sí las ideas científicas. Él cubría esto con la invención de términos y demás que venían a hacer de su obra algo totalmente de ciencia ficción, pero fuera de lo que se llama la ciencia ficción dura, digamos, ¿no? Muy lejos de la ciencia ficción dura. Y ahora vamos a pasar directamente, si les parece, a las novelas, que es lo que nos ha traído a este convite. La primera novela a la que vamos a hacer referencia es La pistola de rayos, publicada en 1967. Es una novela que tiene un tramo final bastante inesperado. Al principio da la impresión de que es un thriller bien de Guerra Fría, porque estamos nuevamente en un futuro donde el conflicto bipolar, o sea, el conflicto ligado a la Guerra Fría, continuó, asumiendo nuevas formas, pero continuó. Tenemos el bloque occidente y el bloque este, ¿no? Como continuadores de la Unión Soviética, los Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la carrera armamentística continúa, solo que, bueno, la carrera armamentística con niveles de innovación tecnológica y además la incorporación de un ingrediente, digamos, sobrenatural, que es que los diseñadores de armas son algo así como psíquicos, son personas muy especiales que tienen una cualidad para poder diseñar las mejores armas a partir de la entrada en un estado de trance, sobre todo utilizando drogas. Esto también va a ser algo
cada vez más recurrente en las novelas de Dick, en la medida también en que él va a ir incrementando su consumo de drogas, sobre todo las drogas psicodélicas de los 60 y en los 70. Entonces, ¿qué sucede? El conflicto bipolar entra en una etapa de suspenso como consecuencia de la aparición de una amenaza externa. Algo así como una invasión extraterrestre, o un intento de invasión extraterrestre, que obliga a las potencias a reunir a sus dos mejores diseñadores para que puedan alcanzar un arma que permita repeler la invasión. Y esto, que insisto, parece un thriller, a partir de la mitad de la novela comienza a convertirse en un cuestionamiento, en una novela con referencias a viajes en el tiempo, o donde se involucra el cruce entre distintas temporalidades. La clave para repeler la invasión y para encontrar el diseño necesario para repeler la invasión está en una situación similar a la del agujero de gusano. Esto es un atajo en el tiempo encontrado por una persona. Poder identificar que esto sucedió, poder identificar a la persona, poder leer los signos, y de esa manera digamos, encontrar la clave para repeler la invasión. Insisto, el final es bastante inesperado, digamos, el final de la novela, el tramo final es bastante inesperado, es sorprendente. Es una novela que al principio es un poco difícil para encarar a uno que quizás está habituado a novelas donde Dick plantea la trama o plantea los elementos característicos de su obra eh, más cerca del principio, o empieza a desenvolverlos relativamente rápido. En esta novela se demoran mucho más. Mucho más, se mantiene durante mucho tiempo en una situación de thriller, donde incluso hay un principio de romance entre estos diseñadores pertenecientes a los distintos bloques. Eh, Uno no termina de entender para qué lado quiere llevar la novela, pero se acelera mucho en el último tercio. En el último tercio se aceleran mucho los eventos. Y cobra mucho sentido, sobre todo en el final. Hay que tenerle paciencia. Y me parece que son novelas donde Dick marca un giro. Un giro donde empiezan a incluir ingredientes como tiene que ver como ingredientes como, por ejemplo, el consumo de sustancias, el efecto que esto tiene, el cuestionamiento, eh, la relatividad de la realidad y del plano en el que nos encontramos, por intervención de elementos o de otras dimensiones o de otros tiempos o lo que sea. Así que bueno, doy paso ahora a Keki. Es el turno ahora de una novela que tiene, que para mí es uno de los mejores títulos que existen, que es Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, esta que tengo acá, y que nos viene editada por la editorial Minotauro, pero recordemos que desde finales de los 90, si no mal no recuerdo, Minotauro fue comprada por Planeta, y el gran y terrible catálogo que tenía Minotauro en la época de Francisco Porrúa, se ve, nos vemos limitados de acceder a todas esas reediciones, ya que muchos títulos no fueron reeditados y solo se consiguen en las ediciones viejas, que son excelentes, pero es difícil conseguirlas. En cambio, bueno, como decíamos, la obra de Philip K. Dick, como de algunos otros autores que quedaron en el catálogo de esta editorial, ahora Planeta obviamente solo se ocupa de reeditar aquellas obras que pueden ser reedituables, por decirlo así. Esta obra había sido también editada en su momento
hace mucho tiempo, obviamente cuando salió en castellano por el sello Acervo, que era un sello español también que bajo el Acervo Ciencia Ficción editó una cantidad terrible de cosas muy interesantes. Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, un título tan extraño para esta novela, que comienza con una cita de una canción de, lo tengo anotado apellido para pronunciarlo bien, de John Dowland. Es una canción del siglo XVI que dice: fluyan mis lágrimas caídas de sus manantiales, exiliado para siempre, dejadme llorar, permitidme que vivo olvidado, donde el negro pájaro nocturno canta su tristeza. Uno podría, en principio, casi un oxímoron, esto, fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Sin embargo, lo que nos plantea el libro, que juega varias veces con las citas de esta canción, es el tema de la identidad, y en lo que encontramos básicamente el punto de partida, que después habrá sido replicado probablemente en muchas otras ficciones, es un hombre de los medios, famosísimo, que tiene su show todos los días, que de pronto se despierta y nadie sabe nada de él, no existen sus fanáticos, no se acuerdan de él sus allegados, y no hay registros de él en medio de un sistema, de un estado totalmente policíaco, el cual obviamente, como no hay registros de él, lo persigue. En este sentido, él entra una crisis de identidad a medida que va escapando. Hay otro personaje que es justamente el general de policía Bookman, que es aquel que es fanático de Dowland y que se pregunta a sí mismo que si no tiene una sensibilidad demasiado profunda para ser policía. También está la hermana de este general de policía. Y lo que está bueno destacar de esta novela es que, además de estar los temas obviamente Philip Dickianos, lo que hay es como una cosa que está en muchos libros de él, pero acá está bastante marcada, que es la influencia del policía negro, ¿no? La influencia del policía negro en esta figura que va escapando, que se relaciona solo con esta mujer y otro personaje más femenino, de una forma cercana, digamos, que son los que pueden ayudarlo, los que recuerdan algo de él. Y el policía negro, que luego fue justamente uno de las grandes influencias del cyberpunk de los 80, con autores como Bruce Sterling y William Gibson como los dos quizás más famosos, por así decirlo. Y que y que acá encontramos, ya que está presente esa influencia en este relato de ciencia ficción, y también está presente dos temas muy importantes, que son el tema de las drogas. O sea, hay una droga que altera la realidad, entonces este personaje no sabe si él es un desposeído que anda en calidad de homeless, que cree mediante esta droga haber sido un hombre de televisión, o realmente es un hombre de televisión que se ve en esta situación, digamos, de desconocimiento y desconcierto, de irrealidad, podríamos decir. Y una cosa más es las castas genéticas. Él el personaje central es un 6, le llaman, que es una persona modificada genéticamente, y acá también hay un tema con las elites, digamos, que propone la modificación genética, tal como por ejemplo, en la novela Simulacros que hemos mencionado. Lo que confiere poder a esa élite es el secreto de saber que todo es una simulación. Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, de Philip K. Dick.
Otra novela que vamos a recomendar de Philip Dick es Ubik, publicada en 1969. Ubik es difícil de clasificar porque por momentos es cómica, por momentos es un thriller, por momentos es un drama, es un drama alucinógeno, por decirlo de alguna forma. Ubik, por supuesto, nos proyecta hacia el futuro en una sociedad global que llevó al límite lo que hoy conocemos como el capitalismo neoliberal, ¿no? A un punto tal que está todo hipermercantilizado, todo cuesta, casi por poco tenés que pagar para respirar. Y por supuesto hay niveles de concentración del capital inéditos, gigantescas corporaciones controlan la humanidad y en lo que se logró, por ejemplo, convertir en un servicio o en un producto que se vende es la capacidad de que cuando una persona muere, congelar su cuerpo y mantener viva su conciencia. Es como que tu conciencia queda grabada y si vos querés comunicarte con tus seres queridos, podés seguir, digamos, podés cada tanto hablar con ellos. El problema es que la conciencia se va desvaneciendo. Entonces vos no podés estar todo el tiempo hablando. Vos tenés que ir administrando ese contacto con tu ser querido porque la conciencia va perdiendo nitidez hasta desaparecer para siempre. Bueno, la trama básicamente consiste en que hay hay una empresa que que tiene como un tipo de agente con poderes, con poderes paranormales que lo que hacen es bloquear, son como bloqueadores de la acción de agentes paranormales que son contratados por distintas empresas para hacer espionaje industrial y cosas por el estilo. Entonces hay una gran empresa cuyo dueño provee el servicio de bloquear, de bloqueadores, gente que bloquea las capacidades psíquicas de otros. Ahora, ¿qué sucede? Comienza a haber una serie de incidentes, esta empresa comienza a sufrir una serie de incidentes. Entonces el dueño de la empresa contrata a una especie como de detective decadente, que está de última y que no tiene un mango, para que se ponga al frente de un grupo de bloqueadores para perseguir a psíquicos que están haciendo como algo así como acciones terroristas contra la empresa de ellos, porque lo ven como la clave para poder cumplir con sus funciones de psíquicos para las distintas compañías que los contratan. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Este grupo se va enfrentando a una serie de sucesos donde poco a poco cada uno de ellos va como deformando, va como disolviéndose, como que se deforma o pierden la consistencia física, se derriten, les pasan cosas, fenómenos físicos muy extraños uno por uno, y poco a poco todos los miembros del grupo que van quedando, sobre todo el protagonista, que es Joe Chip, este detective decadente, comienza a dudar de la misma realidad en la que están viviendo. Y por supuesto, digamos, no solo de la realidad que están viviendo, sino de la propia condición de ellos. O sea, ¿cuál es la situación real de ellos? ¿Están vivos? ¿No están vivos? Todo lo que están viviendo es un sueño, una alucinación, una realidad alterna. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, la novela transcurre en eso. Y regularmente se presenta una categoría que sobrevuela la novela, que es la que le da el nombre, que es Ubik. Cada tanto aparece algo llamado Ubik, que se manifiesta de distintas formas. Y que es lo que Joe Chip y los que van quedando del grupo comienzan a tratar de dilucidar qué es exactamente, porque entienden que puede ser la clave para entender lo que les está pasando. ¿Qué es Ubik? ¿Es un producto? ¿Es una clave? ¿Es una entidad? ¿Qué es? Básicamente, bueno, es una novela que por supuesto tiene una deriva eh, surrealista considerable, como sucede en muchas novelas de Dick, sobre todo las novelas que parten del fuerte cuestionamiento de la realidad misma.
y de la experiencia subjetiva ligada a lo que entendemos por realidad. Así que, bueno, es muy recomendable y con eso le doy, terminada esta pequeña reseña, le doy paso a Keki nuevamente. Seguimos en este 5 novelas de Philip Dick, una selección y una novela que voy a hablar ahora brevemente es esta que tengo acá, que es Simulacro, de este autor de 1964, un año en el cual él escribe 4 novelas, para que nos demos una idea de lo prolífico que eran esos años. Esta novela, que para algunos la señalan como una novela menor, sin embargo, durante las 220 páginas que tiene, nada más y nada menos, mete un montón de subtramas condensadas y de obsesiones del autor que serán desarrolladas después y que acá se presentan con una fuerte impronta de, podría decirse, de cierto humor. No necesariamente, no solamente, pero es algo que en lo descabellado de la imaginación radical que tiene este libro se encuentra presente. La novela nos presenta un mundo ciertamente distópico, en el cual advertimos que está dividido en diferentes polos. Uno de ellos es Estados Unidos de América y Europa, que es Estados Unidos y parte de Alemania, en el cual hay un presidente que es un simulacro justamente creado por una corporación, y la figura más importante es la primera dama, que es la misma hace 74 años, pero ¿qué pasa? Es también un simulacro en tanto es reemplazada por diferentes actrices. Todo esto se presenta en un régimen bastante autoritario, en el cual las comunidades se organizan en una suerte de mega torres, sería mega departamentos, que funcionan como comunidades burocráticas, justamente. En este sentido, presenta ya la idea, como decíamos, de que todo este entramado es una absoluta simulación. La televisión es algo absolutamente presente durante el libro, en la forma en que los múltiples personajes que aparecen en esta novela multifocal se relacionan con los discursos televisivos y, por ejemplo, con la idea de conocer a tal persona, de conocer a las figuras de gobierno que aparecen. Entre toda este delirio hay un músico que va a ser una parte importante de la trama, que es se llama Congracián, y este apellido que tiene no es lo más extraño. Lo más extraño es que ejecuta obras de Brahms y otros músicos usando sus poderes mentales para mover objetos, es decir, lo que sería la telecinética, podríamos decir, o psicocinética, mejor dicho. A todo esto encontramos un montón de ideas muy desopilantes, como por ejemplo un grabador que funciona con una parte biológica, que es un pedazo como de alga viviente traída de Ganímedes. También encontramos algo que vendría a ser como una especie de terminales automáticas de información que van deambulando por las calles, y encontramos una escena que a mí es una de las que más me gusta, de un casting de talentos de la Casa Blanca, en la cual se presenta un dúo que interpreta música barroca con jarrones, pero como no están seguros de poder ganar porque no llevan muy ensayado su número, lo que nos proponen es, mediante la simulación de un extraterrestre con una especie de mascota llamada Papola, ellos llevan una simulación que, con un pequeño control remoto escondido en la ropa, tratan de que
que este aparato influya sobre las mentes del jurado para ganar en lo que es una escena totalmente imperdible del libro. Después, obviamente, en todo esto aparece también este juego entre la manipulación absoluta y los dominados, que está presente en muchas obras de Philip Dick, la idea de una élite. Y lo que obviamente va a pasar es que hay una especie de revuelta, no necesariamente una revuelta, podríamos decir, popular, sino una especie de interna palaciega que va a ir llevando todo a un caos en el cual obviamente ustedes, si leyeron el libro, saben de qué viene, y si no leyeron, se recomiendo absolutamente que lean este libro, que no es una obra menor. También, como si fuese poco, hay viajes en el tiempo, traen al líder nazi Göring desde 1944 para ayudarles, algo que está muy presente siempre en la obra de Philip Dick, el nazismo, como los regímenes autoritarios y demás. Y bueno, eso es un primer pantallazo de lo que es Simulacro, y vamos a seguir ahora con otras. Y por último, para cerrar, vamos a, inevitable, referirnos a la novela que de alguna manera le dio nombre a mi canal, El hombre en el castillo, novela de 1962, y que le valdría a Philip Dick su primer y quizás máximo reconocimiento formal, que es haber ganado el premio Hugo en 1963. El hombre en el castillo es una novela, se podría considerar dentro de la ciencia ficción, pionera en lo que es el planteo de una ucronía o historia alternativa. Y se involucra nada menos con lo que en ese momento era la reciente Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del principio de la década del 60, que es cuando más o menos también está situada la novela. O sea, la novela se sitúa más o menos en ese periodo, en la década del 60, y lo que plantea es un mundo en el cual las potencias del eje ganaron la guerra. O sea, Alemania, Italia y Japón triunfaron en la Segunda Guerra Mundial y procedieron a dividirse, a repartirse el mundo, ¿no? Emprendiendo distintas campañas de expansión y colonización. Eso en un momento determinado terminó afectando a los Estados Unidos, que había tratado de mantenerse neutral, de manera tal que Estados Unidos queda dividido como en tres partes: la costa oeste bajo dominio japonés, la costa este bajo dominio alemán, y todo el centro del país mantiene su soberanía, pero en realidad está como dividido en zonas de influencia con respecto a cada una de las otras potencias. La novela se mantiene siempre en lo que sería un thriller político con algunos ingredientes de novela de espionaje y de conspiración política, porque la tensión, el conflicto que en la realidad posteriormente a la guerra se dio entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en este caso también se da entre los vencedores, que son fundamentalmente Alemania y Japón. Alemania y Japón están teniendo como una situación de fuerte tensión alrededor de lo que proyectan va a ser un conflicto por la hegemonía mundial. Y a todo esto, dentro de Alemania hay como un conflicto sucesorio y conspiraciones dentro de la dirigencia nazi alrededor de los planes para enfrentarse a Japón, donde hay posiciones maximalistas y minimalistas. Los que quieren hacer un ataque directo utilizando armamento nuclear, porque en este sentido, digamos, todo lo que es el cambio tecnológico que se dio en la posguerra, tal como la conocemos, en este planteo alternativo también se dio, pero por parte de estos otros vencedores.
Y bueno, la novela gira alrededor de una serie de personajes vinculados con estas intrigas, pero también con lo que sucede en la vida cotidiana de unos Estados Unidos que fueron derrotados y que fueron digamos, invadidos también a nivel cultural y que tuvieron que transformar muchas de sus prácticas, de sus comportamientos, de sus hábitos en función de quién los colonizó. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué es lo distintivo de una novela lo distintivo en relación al estilo de Dick, a los intereses de Dick, a lo que él suele volcar en sus novelas? Bueno, que poco a poco, en su progresión, la novela se va dirigiendo a eh, también algo que siempre está presente y que hemos está también en las novelas, en las otras novelas de las que tratamos en esta primera selección, el cuestionamiento a la realidad vivida, a la realidad que vivimos, y a la inevitabilidad, a la necesidad de que las cosas hayan sucedido como sucedieron. Porque a lo largo de la novela emerge un personaje, va siendo mencionado, un personaje al que algunos de los protagonistas de la novela terminan yendo a buscar para encontrar una explicación a los sucesos que se van dando, que es un escritor, que es autor de una novela. Esta novela es La langosta se ha posado, el autor es Hawthorne Advenson. Esta novela, La langosta se ha posado, lo que plantea es un escenario donde sucedió todo lo contrario de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial en la novela. Es decir, este escritor elabora una novela donde lo que sucedió fue que la Unión Soviética y Gran Bretaña ganaron la guerra. A diferencia de lo que la novela de Dick plantea que sucedió, este autor, en un ejercicio como de literatura este escritor lo que plantea es que, a diferencia de lo que ellos están viviendo, los aliados ganaron la guerra. Ahora, este autor, por supuesto, como se mantiene en una situación como de exilio interno o en la clandestinidad, por lo cual es conocido como el hombre en el castillo, porque efectivamente él es exilio interno, lo está haciendo en un castillo bastante apartado y de alguna manera como protegido, fortificado, defendido y demás, a raíz del malestar que las autoridades generó lo que él propone en esta novela. Y esto es lo que, y el encuentro con este escritor lleva a los protagonistas a pensar si lo que se está contando en esa novela es algo que no es una propuesta literaria, sino es algo que pudo haber pasado, y es más, es algo que pasó, pero en otra dimensión de la realidad. O sea, en una realidad alterna, pero que está desarrollándose, que sucedió, que existe, solo que no es la que ellos viven. Es una interpretación posible. Después, por supuesto, el género da lugar a alternativas. Así que bueno, con esto termina esta reseña y bueno, pasamos a las despedidas. Bueno, con esto terminamos por terminado este primer conjunto de reseñas de novelas de un autor justamente revalorizado en los últimos años, tanto por la literatura como por el mundo del cine. Y bueno, curso mi invitación a Keki para que nos vuelva a acompañar en una nueva selección de novelas con sus correspondientes reseñas muy pronto. Chao.